Buenas tardes, buenas noches, buenos días, queridos alumnos de Kabbalah Mashiach. Después de haber tenido 60 y muchas clases de el árbol de la vida, ahora vamos a entrar en otro tipo de clase, mucho más profundo, que se llama Los secretos del Tikkunei HaZohar. Tikkunei HaZohar quiere decir las reparaciones del Zohar. Es un libro aparte del Zohar y no se enfoca igual que el Zohar, se enfoca de otra manera y es lo que vamos a estudiar durante muchas clases, muchas. Si Dios me inspira para poder explicar lo que de verdad compone este libro de Tikkunei HaZohar. Son varios tomos, por cierto. Entonces, antes de empezar, pues vamos a nombrar la fecha de hoy. Hoy es martes 2 de diciembre de 2025. Y bueno, acabamos el año social con este nuevo curso. Pues quería preguntaros si tenéis idea de qué es el Tikkunei HaZohar antes de definirlo yo mismo, para ver si tenéis una idea de qué se trata. A ver, ¿quién me da una idea? Nadie sabe. Sí, a ver. Gracias, maestro. Es un comentario del Zohar, creo recordar, pero solamente de Rabbi Shimon Bar Yochai y Rabbi Eliezer, su hijo, sobre el 70 secretos de la palabra Bereshit. Eso es. Bien. ¿Qué más? Yo nunca juzgo, solo escucho. Nadie tiene ninguna idea más, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar. Esto va a ser un ciclo de enseñanzas y vamos a abrir una serie de compuertas ocultas dentro del libro de Tikkunei HaZohar, que no es un libro que explica el mundo, ni mucho menos. No es un comentario, sino es un mecanismo de reparación. Es un mecanismo de reparación del ser humano y es un mecanismo de reparación del mundo. Entonces, todo el que asista a estas clases va a participar a la reparación del mundo y a la elevación del ser humano. Hay que reconfigurar completamente la realidad que estamos viviendo. O sea, estamos viviendo una realidad y con el Tikkunei HaZohar vamos a vivir otra realidad. Efectivamente, es una nueva realidad que se va a activar con 70 códigos que van a impactar la conciencia humana y que va a hacer elevar la conciencia humana hacia las raíces del Creador. Cada código es un patrón del Or HaGanuz, es decir, esa luz oculta que nunca bajó al mundo, que estaba destinada a Adam HaRishon y que no le fue entregado debido al cortocircuito que cometió, pero es una luz que repara el mundo, repara al ser humano, y estos 70 códigos van a ayudar a generar una reparación en este mundo para que el Or HaGanuz se manifieste en este mundo. Or HaGanuz quiere decir la luz del jardín del Edén. Así que vamos a hacer una labor de restauración de lo que llamamos la Shejinah dentro de la Sefirah Malkut.
estamos simplemente definiendo, no, las clases de Tikkun HaZohar hoy no van a empezar, solo estamos definiendo el título. Entonces, ¿qué es lo que vamos a explorar? Vamos a explorar el secreto del Tikkun, es decir, el secreto de esta reparación. ¿En qué consiste? Y cómo se reconfigura la espiritualidad de este mundo. Luego vamos a estudiar la estructura del Ora Ganuz, que era la luz primordial previa a la creación, que es la raíz de todas las reparaciones. Vamos a estudiar la conexión que hay entre el alma humana y estos 70 códigos. Sabéis que ya hemos hablado de 70 reparaciones en los Shivim Tikkunim de Ramchal, pero estos son Shivim Tikkunim de Rabbi Shimon Bar Yochai, compendiado y explicado por el Arizal, de feliz memoria. Y estos 70 códigos, veréis que no es un comentario intelectual, sino que vamos a activar vibraciones. El Tikkun HaZohar es la activación de 70 vibraciones. Como el que toca las cuerdas de una guitarra, son vibraciones. La pregunta es cómo vamos a hacer estas vibraciones. Eso va a ser el objeto de innumerables clases que voy a dar en el futuro. Si Dios me presta vida, claro está. Estas vibraciones son vibraciones que activan el nombre supremo de Akadosh Baruj Hu y sus diferentes aspectos. El lenguaje del Tikkun HaZohar es un lenguaje que utiliza el Arizal y que utiliza Rabbi Shimon Bar Yochai. Y vamos a entrar en unos procesos de energía, así que ya estoy utilizando un vocabulario, vibración, energía, colapsos cuánticos y Yehudim. Vibraciones, energías, colapsos cuánticos y Yehudim. Todo eso es lo que vamos a aprender a utilizar para reparar este mundo. También vamos a ver cuál es el papel del Mashiach ben David porque él va a empezar a activar estas vibraciones para acelerar la redención del mundo, o sea, la Geula. Así que para redundar en lo que he dicho, el Tikkun HaZohar no se estudia, se opera. No usamos el intelecto. ¿Qué quiere decir se opera? Bueno, imagínate que vas a ver a un médico y te dice, pues sí, tienes un problema en el hígado o tienes un problema en la vesícula. Es la parte intelectual. Pero luego entras en el quirófano y ahí se opera. O sea, pasamos de la medicina al quirófano. O sea que aquí no vamos a aprender cosas intelectualmente, vamos a actuar vibracionalmente. Eso se llama operar. Como también puedo explicar lo que es un colapso cuántico, y otra cosa es entrar en el campo cuántico y operar dentro de él. No es igual la parte de comprensión con la parte de acción. Operar es, entramos en la cirugía. Vamos a hacer la cirugía de la reparación del mundo. Eso es operar. Se opera en un quirófano, ¿de acuerdo? Pues esto va a ser el quirófano del mundo. Eso es el Tikkun HaZohar. Y yo os tengo que enseñar las técnicas de cirugía. Que además las herramientas no son los bisturís, son las vibraciones.
Hablo para que me entienda mi abuela. Y mi abuela me va a decir, ¿y eso qué es las vibraciones? Pues la vibración puede ser la sintonía que puede generar la cuerda de un violín o de una guitarra o la cuerda de un piano cuando se toca una tecla. Pues nosotros somos vibraciones. Nosotros vibramos. Cuando nos impacta algo, vibramos. El nombre de Dios vibra. Como los tenemos todos ocultos dentro de nosotros, nosotros vamos a empezar a vibrar. Porque lo que vamos a hacer con los colapsos cuánticos, con los yihudim y con la manipulación de energías, va a ser que nosotros nos vamos a transformar en la cuerda de la guitarra. Vamos a vibrar. Y al vibrar, haremos vibrar el mundo. Y haremos vibrar las almas de este mundo. Y ahí es donde va a operarse la reparación del mundo, la elevación del ser humano a niveles de conciencia que hasta hoy ni ha sospechado. Así que he dicho que no es un tema que se estudia, es un tema que se opera, es un tema que se activa, es un tema que se encarna y es un tema que se baja una vibración de otro plano a este plano. Entonces, estas conferencias no son un viaje intelectual, es un viaje de cirugía. ¿De dónde a dónde va este viaje? Del pensamiento a la emanación vibracional. Ya sabéis que la palabra emanación se llama Atzilut. Desde la palabra hacia la luz. Por ejemplo, dos personas pueden decir la misma palabra, pero sus cuerdas vocales no vibran igual. Así que ahora ya no vamos a ver la palabra, vamos a ver la vibración de la palabra. Así que vamos del pensamiento a la emanación, de la palabra a la luz, de la luz al tikkun. La luz es una revelación de secretos muy fuertes que nos hace vibrar y que genera una reparación del mundo, que es el tikkun. Y ese tikkun luego nos va a transportar a la apertura de mundos superiores que no conocemos, otros mundos, que está en esta dimensión o en otras dimensiones. Vamos a acceder a otros mundos con estas vibraciones. Luego no solo vais a aprender a generar esas vibraciones, pero vais a participar en la restauración de lo que se llama el tejido oculto del cosmos. Este tejido oculto del cosmos lo vamos a acariciar. O, si no se llama acariciar, lo vamos a llevar a una reparación. Es como si se te rompe un jersey o una camisa o un pantalón, lo llevas a quien te lo cosa, ¿no? Te lo restaura. Pues ese tejido que está roto, lo tenemos que reparar. Primero hay que saber qué es ese tejido, por qué es oculto, que deje de ser oculto y que vayamos a repararlo y con qué herramientas. Sigo. Que ni hemos empezado, estamos solo definiendo de qué se va a tratar. Entonces, este Tikkuné HaZohar es un manual de creación. Vamos a ser co-creadores con el Creador. Porque para reparar el tejido oculto del cosmos hay que tener el mismo poder creador que el Creador, que HaKadosh Baruj Hu.
Entonces vamos a estudiar un tratado de reparación. ¿Cómo se hace esa reparación? Y es más, en estas vibraciones, el alma nuestra va a recordar quién es y hacia dónde va y cómo regresar al mundo de las almas. Entonces, hay un paralelismo para abrir estas reparaciones con el encendido de las luces de Hanukkah. Pero ya no estamos hablando de una Hanukkah física, sino una Hanukkah de luces infinitas. Y cada luz será un aspecto del Ora Ganús, descendiendo a este mundo para revelar el último propósito de este mundo que Dios ha pensado cuando lo creó. Llegamos a el acabado final de la creación. Esta creación quedó sin acabar. Con el Tikkuné HaZohar y las vibraciones que vamos a utilizar, vamos a hacer el acabado. Si uno entra, por ejemplo, en una fábrica de coches y ve pues la carcasa y ve los motores y ve los cableados, no es algo bonito. Pero cuando el coche ya pasa a la pintura y al polish y va a salir a la venta, pues entonces vemos algo que es muy bonito. Entonces hasta ahora, que el mundo no estaba acabado, estaba en proceso, pues no es nada bonito. Pero cuando lleguemos al acabado, va a ser algo bonito. Vamos a presentar la creación a Kadosh Baruj Hu diciendo, la hemos acabado. Mira qué bonita es. En proceso no lo era, pero cuando ya pasa al salón de exhibición, porque ya está bien acabado, es muy bonito. Pero ese propósito último de la existencia solo es posible cuando hayamos bajado el Ora Ganús a través de todos los mundos hasta nuestro mundo físico. Así que os digo, bienvenidos a la puerta de la luz oculta, bienvenidos al Tikkuné HaZohar, y ahora os voy a dar algunas pinceladas de lo que es una vibración. Pero en realidad vamos a hacer 70 vibraciones en profundidad, por eso cada vibración va a ser un montón de clases, hasta que acabemos las 70 vibraciones, échale semanas, échale meses, échale años. El Zohar HaKadosh lo hemos presentado en 5 años, el Tikkuné HaZohar, ya veremos, hasta dónde da de sí o hasta dónde doy yo de sí, para explicaros eso. Bien, tenéis que saber que el secreto de todo el Tikkuné HaZohar radica en la primera estrofa de la Torá. Y no solo la primera estrofa de la Torá, se concentra sobre todo en la primera frase de la Torá. Y no solo en la primera frase de la Torá, sino en la primera palabra de la Torá. Y esa primera palabra, cuando vamos a empezar a hacer los serufim, es decir, las permutaciones y el estudio de esa primera palabra, nuestra alma va a empezar a vibrar. Va a empezar a vibrar en el nivel de Jochma, porque las permutaciones de palabras y los serufim activan en nosotros vibraciones de la Sefirá Jochma. Cuando eso lo traslademos a los colapsos cuánticos, subiremos de Keter a Ein Sof. Y cuando lo combinemos con los Yehudim y empecemos a bajar milagros a este mundo, entonces estaremos en el acabado final de la creación. Bien.
Pues empecemos a vibrar para que tengáis una idea. La palabra Bereshit se puede permutar de 70 maneras. Pero solo os voy a dar un par de ellas, o 3 o 4, para que tengáis una idea de lo que es eso. Podríamos decir que Bereshit se podría leer Bet Reshit. Bet es una cifra, Aleph es 1, Bet es 2. La palabra Reshit quiere decir comienzo. Entonces en Bereshit diríamos 2 comienzos. El comienzo del mundo espiritual y el comienzo del mundo físico. Así que en realidad la palabra Bereshit, que quiere decir al comienzo, podríamos decir que no es al comienzo. Podríamos decir que es a los 2 comienzos. Un comienzo con el alma, un comienzo con el cuerpo. Y se va a sumar el alma al cuerpo. La espiritualidad a la materia. La kavaná a la palabra. Pero como Bereshit también tiene un valor de 923, equivale a la palabra Itbonenut. 923, entiendo yo. 913. Lo digo de memoria. Me suena otro valor, ¿eh? A ver, sácalo. La TAF de Bereshit son 400. Si no son 23, son 13, no lo sé. 913 creo que era. Puede ser. A ver. La Shin son 300 de Bereshit. Así que tenemos ya 400. No, 300 más 300. No, la TAF es 400 y la Shin 300, ya son 700. Y luego Resh vale 200. Ya estamos en 900. Ya estamos en 900. Y hay una Aleph también. ¿Cuánto da? Venga, vamos a sumar. Pero hay una Aleph. 913, vale. No son 23, 913, vale. 913 es la numerología de la palabra Itbonenut, que es la meditación, que se traduce del hebreo en contemplación, que es cuando contemplamos el Maguen David de color oro, con sus letras que vienen dentro del Maguen David, es una contemplación. Lo que llamamos meditación en el lenguaje cabalístico es contemplación, Itbonenut. Entonces, si hay 2 comienzos, y esos 2 comienzos se llaman contemplación, porque la palabra Bereshit vale 913, Itbonenut vale 913, quiere decir que así como Dios meditaba, el mundo se construía físicamente. Lo que ahí te enseña que la meditación hace pasar el pensamiento a la materia. Y claro, enseguida viene la palabra bara, que es creó. Bereshit bara Elohim. ¿Con qué creó? Con la contemplación, haciendo bajar el espíritu a la materia. Bueno, pues cuando empezamos a permutar las palabras de esta manera, empieza la vibración de nuestra alma. También Bereshit se puede leer como Rosh Bayit, la casa donde se hospeda la mente, Rosh, la cabeza. Pero también se puede leer Brit Esh, que son las mismas palabras, que la alianza del fuego. ¿De qué fuego hemos hablado? Del fuego espiritual. Ese fuego de la saz ardiente que no quemaba. También podemos leer Bereshit Barashit, creó 6, los 4 puntos cardinales arriba y abajo.
Bien. Hay muchas maneras de hacer vibrar una palabra. Y también vemos que cuando decimos Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, las iniciales et hashamayim ve'et haaretz, nos da Aleph He Vav He, que es el nombre que despierta el Da'at en nosotros, es decir, el conocimiento que une los dos cerebros, el intelectual con el espiritual, y esa conexión nos conecta el alma con el cuerpo, haciendo que el alma empiece a revelar los secretos ocultos que tenía ya en el alma y que nuestra alma todavía no reveló a nuestro cuerpo. Así que a medida que vamos a empezar a hacer estos códigos vibracionales, de vibración, nuestra alma va a empezar a revelar a nuestro cuerpo secretos ocultos que tenemos desde el nacimiento y que nunca hemos despertado. Al despertar estos secretos de nuestra alma sobre nuestro cuerpo empieza a vibrar. Esa vibración se alinea con la vibración cósmica, que se alinea con la vibración de todos los seres humanos porque estamos todos conectados. Y a partir de allí empieza la elevación espiritual hacia la redención. Bueno, eso es una pequeña definición de qué se trata el Tikkunei HaZohar. ¿Tenéis preguntas? Una persona que acaba de empezar, ¿puede empezar por esto o tendría que escuchar las clases primero de Zohar? ¿O da igual? Pues no tiene nada que ver con escuchar las clases de Zohar. Tiene que ver con saber vibrar su alma. Y todas las almas pueden vibrar, porque todo vibra. Referente al Zohar que conocemos, ¿cuándo se hizo? ¿Cuándo se ¿El Tikkunei HaZohar? Sí. Bueno, estaba ya implícito dentro del Zohar y se desarrolló con el Arizal. Aquí tengo a Ruth con una pregunta, ¿sí? Sí, maestro, hola a todos. Maestro, justamente, primero que nada, qué alegría oír de Tikkunei HaZohar, porque yo creo que muchas almas estamos esperando todos estos colaboraciones o trabajos, no sé cómo decirlo, pero gracias por ello, maestro. Y me preguntaba en estos días, ¿cómo se elige una herramienta espiritual? ¿Bajo qué criterios? Bajo los criterios de Rabbi Shimon Bar Yochai y los criterios del Arizal. Ellos nos han enseñado a hacerlo. ¿Y a ellos quién se los ha enseñado? Eliyahu Naví, el profeta Elías. Bien. Más preguntas. Sí, cuando comentaba acerca del tejido a reparar, me vino a la mente lo que comentaba en la introducción del Zohar hace ya años, del éter, que era como un éter, decía que se transformaba ese gas, digamos al principio de la creación, cuando usted explicaba el Zohar. ¿Tiene algo que ver ese tejido con ese éter? No, lo que sí, antes de que se descubriera la física cuántica, la gente se creía que el universo estaba pues lleno de éter, es como un vacío, pero lo que se descubrió después es que ese vacío era inteligente y de una inteligencia descomunal, y que ese vacío podía interactuar con la inteligencia humana. Y esa vibración también puede vibrar con la vibración humana. Y entonces no es el éter, es la inteligencia que ocupa todo el cosmos con la que vamos a trabajar. Hay un libro que se había escrito sobre la matriz divina. ¿Sí? Sería sobre esa matriz La matriz divina explica muy bien lo que es la inteligencia que está hospedada dentro del universo. ¿Nosotros creemos que el universo está vacío? No, está lleno de inteligencia. Más preguntas. Ya voy, Ruth.
Esto que vamos a estudiar de Tikkun Zohar, ¿tiene algo que ver también con las 70 reparaciones de Ramjal? Está vinculado, pero no son las mismas. Las 70 reparaciones de Ramjal es un conocimiento. Aquí es una vibración. A ver, Ruth, más preguntas tenías tú. Ahora voy, Rivka. Ahora voy. Sí, maestro. Parece como muy complicado quizá el poder materializar algo como lo hace Akadosh Baruj Hu, desde el pensamiento a la materia. ¿Cómo podemos vencer ese paradigma quizá o esa barrera o lo que sea, bloqueo, para que podamos poco a poco hacerlo? Es una vibración como la vibración del amor. ¿Se explica el amor? No. Se vibra el amor. Rivka, dime. Hola, qué felicidad y qué emoción me da escucharlo, maestro. Es una emoción que siento adentro de poder accesar a esto. Impresionante. Gracias. La pregunta es, ¿cómo definiría usted una vibración? ¿Es un sonido? ¿Es una palabra? O sea, estamos hablando de vibraciones y me quiero imaginar como que vamos a hacer sonidos o vamos a decir palabras, o cómo sería eso. No, vamos a permutar letras. Y esa permutación de letras genera una vibración en nuestra alma. Pero piensa que cuando hablamos también permutamos letras. Y hay personas que cuando hablan te hacen llorar. Y otros que te hacen salir corriendo. Esos son vibraciones buenas o vibraciones malas. Espero que no salgáis corriendo. Espera, quedaba Verónica. Una pregunta, ahora voy. Dime, Verónica. Gracias, maestro. No, creo que no llego a comprender el nivel de lo que nos está dando, pero siento que mi alma ya lo está comprendiendo porque siento mucha emoción, así demasiada emoción. Muchas gracias. La pregunta es, ¿qué tiene esto va de la mano? ¿Me podría explicar cómo se va a ver reflejado en el mundo esta revelación, esta corrección? O sea, ¿cómo visualizado en el mundo? ¿Cómo se va a ver? Tengo entendido que la revelación de los secretos del Tikkun Zohar es como se revela el Mashiach. Entonces, ¿cómo se va a ver todo esto manifestado en el mundo? El Mashiach no es que se revele, él va a ser el motor que va a bajar el Or HaGanuz a este mundo. Entonces va con sus alumnos a generar esa vibración para hacer bajar ese Or HaGanuz, esa alta vibración que hasta ahora el ser humano no ha conocido. Él es el conductor de esa vibración. O sea, él no tiene nada que revelarse, él tiene que revelar el Or HaGanuz en la tierra, no él. Bien, Ana. Te escucho, Ana. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Y para nosotros, ¿cómo será la diferencia entre estudiar y comprender estas vibraciones y vivir las vibraciones en nuestra vida? ¿Y cuál será la manifestación de estas vibraciones en la transformación de nuestras midot? Pues tú imagínate cómo se siente un médico cuando hace un diagnóstico o cómo se siente un cirujano cuando ya ha operado un paciente. Pues te vas a sentir como el cirujano que ha operado al paciente. Es decir, vas a poder tocar el resultado. No comprender el resultado, tocarlo. Gracias. ¿Ya? ¿Y esto va a funcionar igual para la persona que, por ejemplo, nos escuche por internet? Sí, porque ellos van a permutar las letras igual que nosotros. La permutación es lo que hace vibrar nuestra alma. Y cuando nuestra alma empieza a vibrar, se pone en sintonía con el alma del mundo. Y cuando el alma del mundo se pone a vibrar, se pone en sintonía con el alma del cosmos.
que al final se pone en sintonía con el alma de Dios. Si entiendo bien, no hay que poner mucho intelecto ahí. Es decir, que... No, hay que sentir. Hay que sentir. Y a ver cómo os hago sentir. Yo que soy una persona fría, no sé cómo lo voy a hacer. A ver, Rivka. Luego Sandra. Vale. Venga. Venga, Maestro, Rivka. La pregunta que tengo es, hay una luz que es la luz Ora Makif, ¿no? Que es como la luz circundante. Y hay otra luz de la que usted nos está hablando ahora, que es el Or Aganuz. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? ¿Están conectadas o no? No, el Or Amakif es el potencial de vibración que tenemos. Cuando lo activemos, podremos conectar con el Or Aganuz. Pero primero hay que desarrollar nuestro potencial. Es como si tienes buena voz, pero hay que ir a ver al profesor de canto para que desarrolle todo tu potencial de voz. Entonces, el Tikkun Zohar va a desarrollar tu potencial vibratorio. ¿Quién me ha subido la mano? Que no he visto aquí, me he perdido. Ah, Sandra, sí. Gracias. Mi pregunta es cuál es la consecuencia de los Tikkun Zohar, o sea, de estas nuevas vibraciones que nuestras almas van a sentir, si tienen una consecuencia en el mundo espiritual o si al revés, por algo que está pasando en el mundo espiritual, nuestras almas van a vibrar así. ¿Cómo funciona? Bueno, yo te puedo dar lo que se llama en inglés el bottom line. Es decir, la última imagen de la película. ¿Pensaremos un milagro? Se materializará instantáneamente. Cuando hayamos desarrollado todo nuestro potencial vibratorio, pensamiento y acción, se unirá de manera inmediata. O sea que vamos a generar milagros y los vamos a ver materializarse de inmediato. Eso es el fin último del Or Aganuz en esta tierra. Cosa que en este mundo ahora, del dicho al hecho, hay mucho trecho, como dice en español. Entre lo que dices y lo que consigues no se parece en nada. Pues con estas vibraciones, de dicho al hecho, inmediato. ¿Quién me ha levantado la mano aquí? A ver, Verónica y luego Elio. Sí, Verónica, dime. Maestro, el tiempo se nos ha dado para que no nos venga inmediatamente una reacción por nuestras malas actitudes. Entonces, quiere decir que ya no va a haber personas que hagan el mal con esto, que se esté activando, que ya ese tiempo de milagros va a ser inmediato. Si hemos reparado las almas, todos tzadikim, así que acción, pensamiento, palabra y acción se unirá en un solo soplo. Eso es lo que va a ocurrir. Pasamos del Midat HaRachamim a Midat HaDin, pero es un Midat HaDin deseado, es decir, cosa pensada, cosa hecha. A ver, Eliau. Quisiera saber si en realidad esto que vamos a estudiar, me imagino que no somos los primeros en haberlo estudiado. ¿Cómo es que no ha habido algún evento, algo que hayamos visto en el mundo que haya cambiado en esto? Porque el mundo no se ha reparado. Yo siempre he dicho una cosa. Cuando lo que hacemos es verdad, funciona. Si no ha funcionado, es que ha habido un fallo en el camino. Así que, si haces una bendición y funciona, la bendición es buena. Haces una bendición, no funciona, la bendición no es buena. Pues haces una vibración y da resultado, la vibración es buena, si no, no es buena. Y aquí está todo nuestro challenge, nuestro desafío. Vamos a ver hasta dónde llegamos.
No será por no intentarlo, ¿verdad? Sí, mi duda es si meditamos, vemos las letras, las iluminamos correctamente, pasamos por cerebro, corazón y hígado, en fin, todo lo que ya hacemos, y no somos capaces de llegar a ese instante que usted mencionaba, de materializar, entiendo que es el cuerpo lo que falla, o sea, porque el cuerpo es lo que materializa, es el cuerpo lo no, que está es que generando. no has vibrado en la sintonía correcta. No tiene nada que ver el cuerpo. Si yo busco Kiss FM canciones y llego a las noticias del día, es que no he dado la sintonía correcta. Estoy escuchando las noticias y quería escuchar una canción. O sea, en vez de relajarme me voy a poner estresado, porque las noticias se estresan. Estás en la sintonía equivocada. Entonces, os pongo en la vibración bien o entonces nos hemos equivocado de sintonía. Ahí está la historia del maestro. A ver si te lleva a una buena vibración. No vaya a ser que te lleve a una vibración equivocada. Vamos a ver. Pero para eso tenemos el Tikkun HaZohar y todo el conocimiento que hemos acumulado pues, durante 14 años, que además ha dado resultado, que por cierto, hemos superado el 1.000.000 de suscriptores. Señores, hemos superado el 1.000.000 de suscriptores. Hay mucha gente que le está gustando mucho y que le está dando resultado, porque tenemos una serie de manifestaciones de que se les ha arreglado la vida. No sé, tenemos más de 500 testimonios. Quiere decir que ha funcionado. Pues tenemos que seguir con esa tendencia de que funcionen las cosas. De todos modos, te voy a decir una cosa. Yo no enseño nada que no haya probado sobre mí mismo. Es como el que descubre una vacuna y se la va a inyectar a él mismo. Si no se ha muerto, que a lo mejor la vacuna todavía le funciona, ¿entiendes? Pero primero me pincho yo antes de pinchar a los demás, ¿entiendes? Entonces, yo el tema de las vibraciones las manejo en mí mismo. Las perfecciono en mí mismo. ¿Ha funcionado? Las doy. ¿No ha funcionado? No lo doy. Por eso esta introducción al Tikkun HaZohar, yo creo que ya os está haciendo vibrar, porque os veo en un estado catatónico todos vosotros, ¿eh? Dice, madre mía, la que nos viene encima. Pero es emocionante. Dime. Sí, como nada es casualidad, quería saber cuál es la instrucción o cuál es el mensaje que tú has tenido para ahora hacer esto, hacer este, no estudio, sino esta operación. Yo no me veía capaz antes. No había llegado a mi estado propio de madurez o de vibración para poder compartir esa vibración. Y ahora, pues igual que me lancé en el Zohar hace no sé cuántos años ya que lo empecé. 12 años, pues ahora me lanzo en el Tikkun HaZohar. Y yo tengo doble trabajo, porque el primero lo tengo que digerir, esos códigos para interiorizarlos, los tengo que vibrar en mí mismo, tengo que ver que funciona y luego tengo que venir a enseñároslo. Es un trabajo, creedme, de una toma de conciencia muy complicado. Yo paso mis noches a hacer esto. Pero bueno. Como esto no es intelectual, ¿podríamos decir que hay algo en tu alma que vas a comunicar? ¿O cómo funciona? Bueno, la palabra alma en hebreo se dice neshama. Y la palabra neshama hay que permutarla para hacerla vibrar. Y neshama es sham nun. Allí está la nun. La nun, su valor numérico es 50. Son las 50 puertas de la perfección del alma. Entonces os tengo que llevar por una escalera de 50 puertas hasta llegar a la perfección. Igual que en Egipto caímos en las 50 puertas de la destrucción, llegamos hasta la puerta 49 de la impureza, pues aquí Shamnun vamos a subir hasta la puerta 50 de la pureza. Lo contrario. El Tikkun HaZohar es lo contrario de la esclavitud de Egipto. Es la liberación
de esa esclavitud. Pasamos al otro extremo. Y el ser humano hoy en día está esclavo de su ignorancia, está esclavo de la manipulación de los manipuladores, está esclavo de situaciones que ni controla. A ver si cambiamos la vibración. ¿Se necesita mucha gente para hacerlo o es una cosa más individual? Pues yo solo te puedo decir que tengo una experiencia que cuando empecé a enseñaros el Zohar HaKadosh éramos 3. Hoy somos 1.000.000. A ver, Sandra. El alma cuando vibra, obviamente puede vibrar de diferentes maneras. Hay momentos que estamos más terrenales, otros momentos que estamos meditando y vibra de otra manera, pero tiene un máximo de vibración. Es decir, ¿hemos venido con una capacidad máxima de vibración o cómo funciona? No es una capacidad máxima de vibración. Es la herramienta que nos hace vibrar. Por ejemplo, tú vas a hacer culturismo a un gimnasio y agarras pesas, empiezas con pesas de 10 kilos y con tu entrenamiento vas a levantar pesas de 50 kilos, o de 60 o de 100 kilos. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿La pesa? No, la pesa no ha cambiado, lo que ha cambiado es el músculo. ¿Qué es lo que va a cambiar? La vibración, no, lo que va a cambiar es nuestra alma. ¿Y en qué cambia? En su elevación. ¿Y qué quiere decir la elevación? En acceder a secretos de conexión con el Creador que hasta ahora no habíamos llegado tan cerca. La máxima vibración es la cercanía al Creador. Pero cambiar de alma, o sea, subir de nivel de conciencia, ¿es ir conectándose hasta Hayá y Yehidá o es realmente, oye, he tenido pues un cambio de alma, como si fuera una reencarnación, pero No, en vida? no cambias de alma, sino que abres tu alma. Tu alma es una caja fuerte que tiene un código de caja fuerte. Ese código lo vas a abrir con las permutaciones. Y cuando se abra esa caja fuerte, verás tú lo que sale de ahí. Somos seres maravillosos, pero está encerrado con un código de caja fuerte. El Tikkun HaZohar abre las cajas fuertes. Lo entiende mi abuela, ¿verdad? De todos modos hay que ser muy valiente para adentrarse en el Tikkun HaZohar. Hay que ser muy valiente. Pero bueno, iremos hasta donde Dios nos lo permita. Yo antes no me veía preparado, ahora tampoco, pero lo intento. Verónica tiene una pregunta. Verónica. Maestro, esa vibración es... ¿Cuánto tiempo dura? ¿Se siente, la sentimos nosotros físicamente como una emoción que sentimos en el cuerpo y cuánto tiempo dura esa vibración? No sé si me explico. Pues imagínate que tienes un hijo y acabas de dar a luz y por primera vez te ponen ese niño encima de tus pechos y le tienes abrazado. ¿Cuánto dura ese amor? Para siempre. Una vez que has abierto es para siempre. ¿Ves? Te he despertado la vibración del amor materno. Nosotros que somos hombres no tenemos ni idea lo que es eso, pero bueno, ya podemos observarlo en los demás. Sí, hay una cosa a nivel físico, que sabes que hay como juegos así con péndulos que chocan las bolas las unas contra las otras y tú coges la bola de un lado y se repercute en el otro. Pues han hecho experimentos de poner uno con un ritmo, otro al lado con otro ritmo y otro al lado con un tercer ritmo. Pues al cabo de un tiempo las tres se van al mismo ritmo y se armoniza. Entonces eso es una cosa a nivel físico que ocurre
Y cuando estabas hablando veía esa imagen como un... También hay músicas melódicas y rock duro por otro lado, ¿eh? Cuidado. Sí, pero lo que se contagia, es decir, que se va contagiando. Bueno, la experiencia nos lo dirá. Sí, para personas que se acaban de incorporar al canal, como estaba hablando de que ya hay 1 millón de suscriptores, por favor, ¿podría poner en claro 2 conceptos? 1, ¿qué se considera que una persona esté redimida personalmente? Y 2, ¿qué es la redención? ¿Cómo definiríamos claramente la redención? La redención no es más que el acercamiento al Creador. El acercamiento al Creador es una vibración tan extraordinaria que Él comparte su poder creador contigo. Pero eso ocurre solo cuando estás muy cerca de Él. ¿Y qué es el exilio? Es el alejamiento al Creador. Yo lo que intento hacer es acercaros a todos a la vibración del Creador. Eso se llama redención. Para que todos podráis disfrutar del poder creador que el Creador comparte cuando estás pegado a Él. Se llama Devekut, la unión con Dios. Bien, pues ya hemos terminado la introducción. Hay 2 preguntas más. Tengo a Ruth y Verónica. Bien. Últimas 2 preguntas. Venga. Maestro, con esta luz en el mundo, las fuerzas del mal a veces se alborotan. ¿Qué podemos hacer para mantener tanto el equilibrio nosotros como esa protección que nos da el Zohar y en general la estabilidad? No, la vibración del Tikkun HaZohar es una luz de tal poder que la vibración del mal automáticamente se metamorfosea en vibración del bien. Pues esa luz es demasiado fuerte. A ver, Verónica. Maestro, las almas que ya partieron de este mundo están ya en esa vibración o cómo les afecta esta vibración. ¿Tú crees que se han ido de este mundo? No, siguen en este mundo. Lo que pasa es que no tienen cuerpo, pero no necesitan cuerpo para vibrar. Las almas vibran de por sí, o sea que van a participar con nosotros. Están todas invitadas. ¿Sabes? En la entrega de la Torá estaban las almas que salieron de Egipto y todas las almas que no se habían encarnado todavía en el mundo, todas estaban presentes en la entrega de la Torá. Pues en la llegada del Or HaGanuz, todas las almas creadas por el Creador, todas van a participar. Las encarnadas y las no encarnadas. Bien. Y de todos los mundos, es decir, mundo animal, vegetal, mineral. De todos los mundos, todas las almas van a subir de un escalón. Cuando el humano sube un escalón, los animales suben de un escalón, los vegetales suben de un escalón, los minerales suben de un escalón y todo sube un escalón, porque el ser humano tira hacia arriba de toda la creación. Muy bien, señores, hasta muy pronto. Veremos la primera clase de Tikkun HaZohar cuando esté preparado. Así que la que me espera es pequeña. Bueno, mucha suerte. Un saludo. Gracias.